No. Ok. ¿Ahorita están usando algunos circuitos? Sí, los LS04 o Bueno, pero 74, algo así. son compuertas, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué otro circuito han usado? Nada más esas compuertas, ¿en dónde las están usando ese circuito integrado? Apenas en circuitos las vamos a usar, el TS4LS. Ok, perfecto. Bueno, importante, cuando se diseñan una serie de dispositivos, generalmente se tienen que ver muchas de las características para qué sirven, cuál es su funcionamiento. Por ejemplo, uno de los circuitos integrados que más se emplea es el LM386, que permite realizar alguna amplificación ahí en el sonido. Entonces, lo que van a hacer ustedes es de 3 de los circuitos integrados que encuentren en los teléfonos que vayan a abrir y a revisar los componentes, van a buscar su información de esos integrados. Por ejemplo, les comento, hoja de datos de este circuito integrado, que es un LM386, y van a poner, por ejemplo, las características de este circuito integrado LM386. ¿Para qué sirve? Dice que es un ¿qué? Aquí está. Amplificador. Un Es un amplificador. amplificador. Un amplificador de audio. A ver, todos los circuitos integrados que se manejan, ya sea para cualquier aparato electrónico, tiene estas características. A esta se le llama su hoja de datos o su hoja de instrucciones o su hoja de referencias. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en un circuito integrado? Aquí, características. ¿Cuál es el rango de voltaje que este integrado puede llegar a manejar? 4 volts a De 12 4, volts. ajá. Y también 5 volts a 18 volts. Correcto. Entonces, si yo ese integrado lo manejo con una pila cuadrada, ¿funciona? Sí, porque son 12 volts. Ok, son 12 volts. ¿Qué otra característica tiene este circuito integrado? Los Fíjense aquí, tiene un bajo drenado de corriente, es decir, su corriente de drenado, la corriente que él acepta para circular, ¿cuánto es? 4 miliamperes. 4 miliamperios. Es una corriente muy bajita, pero con Sí. esta corriente es suficiente para que este circuito efectúe la función de un amplificador de audio con 4 miliamperes. Ok, ¿qué otras características? Por ejemplo, en cuanto a distorsión. Su distorsión es de 0.2%, es decir, no genera prácticamente nada de distorsión en el audio. La potencia y viene bueno, les voy a compartir el documento completo, porque esto es lo que quiero que hagan con los circuitos que identifiquen en ese teléfono que ustedes vayan a desarmar. Entonces, aquí está la potencia. ¿Cuánta es la potencia que maneja este circuito? ¿Dónde encuentro ese valor?
¿En qué unidades se mide la potencia? ¿Sí se acuerdan? ¿En watts o en...? Ajá, correcto, en watts, en watt. ¿Por qué se mide en watts? ¿De dónde surgen los watts? Háganse una búsqueda en Google y digan, pónganle ahí cómo calculo la potencia. Ajá, por ahí alguien iba a comentar. No era en joules. No, en joules no. En joules es el trabajo. Ah, bueno, váyanse preparando porque luego algunas de estas preguntas vienen para su examen a la superior. Independientemente a qué escuela vayan, les preguntan, por ejemplo, qué unidades con alguna variable, ¿no? En el caso de la potencia, las unidades son en watts. Y este circuito en particular, el LM386, dice que su potencia, aquí está, miren, ¿de cuánto es? ¿Ya lo vieron? Sí. 125 miliwatts es una potencia muy baja. Y la potencia es muy baja porque la corriente que circula sobre el circuito es muy baja. Entonces, debido a ello, la potencia es muy pequeña. Y este circuito opera a una frecuencia determinada. ¿Cuál es la frecuencia de operación de este circuito? 1. ¿Un qué? Kilohertz. 1 kilohertz, correcto. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene este circuito integrado? Amplificadores de radio. Aplicaciones. Se puede utilizar en amplificadores de radio AM o FM. Anteriormente eran cassettes, ¿no? Amplificadores para portátiles de cassette, para sonidos de televisión, para controladores ultrasónicos, para pequeños servos, para convertir potencias. Y el circuito integrado aquí tiene, a ver, dígame, este símbolo a qué pertenece, chicos. ¿Lo puedo rayar? No. ¿Estos qué son? ¿Sí ven mi mouse? Los que son como flechitas, ¿no? Ándale, exactamente, ¿esos qué son? No sé. Ah, chispas. ¿Son diodos? Chispas, no, los diodos están aquí, mira. Yo pensé que esas. Estos ¿Cuáles? son diodos. ¿Estos son diodos? Estos componentes también tienen la función muy similar al diodo, pero con características mucho más interesantes. Y todos los que ven aquí con la flechita, son los transistores. ¿Sale? Todos estos son transistores. Todos. Eso sí lo vieron en electrónica. Sí. Supongo. Sí, pero mi cerebro borró cassette. Se reseteó. Las vacaciones resetean todo, profe. Sí, ya me di cuenta. La pandemia también reseta todo. Ok, muy bien. Esta es la estructura interna o el diagrama esquemático de este circuito integrado. Déjenme ver si por aquí tenemos la figura de este integrado. Bueno, aquí está. Este integrado es así. Este es un LM386. ¿Cuántos pines tiene? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos pines? ¿Qué son los pines? Pines son las patitas, pero se les llama... Tiene 8. ¿Que pues no estuvieron en electrónica o qué? Es que no me dijeron el nombre de las Ni patas. nos dieron clase cuando nos dieron electrónica. Ya ni me digan. Ok, estos son los pines. No nos metamos en detalles. Estos son los pines de este integrado, ¿no? Pero el integrado internamente está compuesto por este tipo de componentes que vimos al principio. ¿Sale?
ya me perdí. Aquí está. Aquí. Todos estos componentes van adentro de ese circuito integrado. Y todos estos componentes pues no son otra cosa que amplificadores, que transistores. Y lo que hacen los transistores es una especie de switcheo, ¿de acuerdo? Algunas formas o el tamaño de los integrados, pues todo depende, ¿no? Para qué lo vayas a utilizar. Hay integrados como el que les enseñé que son de conexión o de soldado superficial, en donde sobre la misma superficie de la tablilla ya se conecta. Entonces, aquí está, ¿no? El LM386 se ocupan para el diseño de amplificadores de sonido y son usados a bajo voltaje, en aplicaciones de bajo voltaje. La ganancia interna más o menos se mantiene baja y la externa con un resistor entre los pines 1 y 8 incrementa la ganancia hasta un valor de 200, ¿no? Estas son las características que trae este circuito integrado. ¿Para qué lo puedo ocupar? Bueno, aquí está un ejemplo. Estas son otras de las características que recomiendan para su uso, ¿sale? Por ejemplo, la fuente de voltaje que debe de utilizar, ¿de qué tipo es? ¿Corriente alterna o corriente directa? Esto, chicos, ya lo deben ustedes saber leer. La intención es que cuando abran el teléfono e identifiquen por lo menos 3 circuitos integrados, vayan a su hoja de datos y entonces por lo menos que propongan algunas características de ese circuito integrado, qué es lo que hace. Ese circuito integrado, por ejemplo, entonces, ¿maneja voltaje alterno o directo? Es directo. directo Directo. ¿Y cómo sé que es directo? ¿Dónde dice que es directo? por VCC. VCC, correcto. ¿Cuál es el voltaje mínimo? ¿De 12? Ah, no, de 4. De 4 a 5. No, es cierto. De 4 nada más. De 4, ajá, cuando vemos aquí su fuente de voltaje con el que se puede utilizar es de 4 a 12 volts, pero este modelo, este es el mismo, pero este es un modelo que se lee N-4, o sea, es el mismo circuito integrado, pero en particular este modelo, su voltaje mínimo opera a 5 volts y su voltaje máximo, ¿a cuánto opera? ¿A 5? A 18. Como a 5. Ah, no, 18, sí. A 18. 18. Las unidades en ambos casos son volts. Aquí hay algo importante también. ¿Qué es eso? Impedancia de hablante, algo así dice. Ajá, la impedancia de la bocina. O sea, la impedancia de la bocina que puede soportar máximo este circuito integrado es de 4 ohms. Sale voltaje interno de entrada, un voltaje analógico que puede ir desde -4 hasta 0.4. Y la temperatura, esta es una característica muy importante de muchos circuitos integrados en el diseño. La característica de su máximo valor de temperatura dice que es de ¿cuánto? De 70 grados Celsius. Ya puede soportar, exacto, puede soportar hasta 70 grados centígrados. Y no necesita algún disipador para enfriar esa temperatura. No es como otros circuitos integrados en donde se tiene que poner un disipador, que es una parte metálica, principalmente es de aluminio, para disipar la temperatura cuando estén operando. Y bueno, ya por ejemplo, los Ajá. celulares y las computadoras. Pero, por ejemplo, sí, en el caso de los celulares, ¿cuál sería el disipador? El que está protegiendo la pila. En algunos casos ese ha sido un gran problema para la construcción de teléfonos celulares. Sí. Porque el calentamiento de los celulares, cuando traes varias aplicaciones abiertas, estás haciendo que el micro funcione en su máxima capacidad. Y eso genera un calentamiento así brutal. Hay algunos dispositivos que tuvieron muchos problemas en el caso de Samsung, que llegaba incluso a explotar, ¿no? Por el calentamiento, porque no tienen, o al menos yo no he visto, no sé si ya estén sacando algún
tipo de enfriamiento interno que tengan los celulares, pero creo que hasta ahorita no. Y eso les reduce el tiempo de vida a los equipos Pero celulares. aparte como que Ajá. hay aplicaciones que lo calientan más, ¿no? O sea, Sí, como que hace que el teléfono suba su temperatura más rápido. Sí, exactamente. Por porque ejemplo, trabajan más con su sistema operativo, ¿no? exactamente. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Bueno, mi caso es porque yo uso actualmente un teléfono Nokia que tiene ya tiempo que me compré. No crean que es de los Nokias meros viejitos, sino es un Nokia que es actual. Pero en el caso de este dispositivo, lo que tiene es, cuando estoy utilizando la aplicación de, ¿cómo se llama? Para los mapas y para guiarte y llegar a un lugar. Google Maps. No, Google Maps es una, ajá, pero la otra es, ya les digo. Siri. ¿De qué? Ándale, el Waze, exactamente. Tengo abierto Waze, tengo abierto YouTube, tengo abierto algunas aplicaciones y eso se vuelve una hervidera de calor. Y entonces internamente el dispositivo tiene una serie de sensores de calentamiento. Cuando me dice que el dispositivo se está sobrecalentando, hace un apagado automático de todo el teléfono. Esta es una de las ventajas que tiene, digamos, en cuanto al calentamiento de la temperatura, pero no tienen un sistema de enfriado. ¿Qué Sí. pasa, por ejemplo, con las laptops? Cuando se calientan se activa su ventilador, ¿no? su ventilador. Entonces tenemos un enfriado, ahí podemos tener un enfriado hasta de 3 maneras. Una, el microprocesador que traen, que ya de la familia de los Intel Core i3 en adelante, también tiene un calentamiento excesivo, pero traen un disipador interno que hace que se enfríe el microprocesador o mantenga una temperatura ideal. Pero aparte de ello, cuando el sensor detecta que ya también rebasó cierta temperatura, se encienden, como ustedes dicen, el ventilador que traen. Y la otra es que podemos nosotros conseguir en el centro ventiladores externos para que estén enfriando el equipo, ¿no? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los sites de comunicación. ¿Qué es un site de comunicación? Es un espacio, en todas las empresas hay ese espacio que es precisamente el site de comunicación en donde están todos los equipos electrónicos y allí la temperatura ambiente debe estar muy equilibrada porque si no se dañan los equipos por el excesivo calor que generan. Entonces, ¿desde dónde viene esto? Pues desde el diseño. Aquí desde el diseño de estos dispositivos se tiene que cuidar, por ejemplo, la corriente, ¿no? Ok, algunas otras características que vienen aquí y ya estas son las curvas de operación cuando están funcionando, ¿no? Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el daño en algún circuito, en algún dispositivo electrónico, y sabemos el comportamiento de estos dispositivos con el osciloscopio, podemos ver si está trabajando conforme a la onda que se muestra aquí. Si está trabajando conforme a las indicaciones de las gráficas, podemos encontrar el problema en dónde reside o si efectivamente está funcionando sin ningún problema ese dispositivo, ¿no? Todos los equipos por ejemplo, los que son de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony, en su armado, en su diseño de los circuitos, tienen puntos de prueba. Esos puntos de prueba me permiten a mí determinar si ese componente está funcionando bien o está fallando. Ok, y bueno, parámetros de medida. Viene aquí un diagrama bloques de cómo está constituido internamente ese dispositivo. Y aquí viene una aplicación típica. Este es un preamplificador. Le inyectan la señal a este preamplificador en los pines 2 y 1 y a la salida obtenemos una respuesta. Debe de llevar diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí que dice, ¿qué componente es este? Este que les marqué aquí. No reconozco ese. Chanfle, ¿cómo que no? A ver, para que lo ubiquen más.
Es Aquí dice, bueno, a lo mejor lo reconocen por el valor. ¿De cuánto es? 250. Exactamente. Cuando hablo de faradios, ¿de qué estoy hablando? Exactamente. Ok. Hay dos tipos de capacitores fundamentales. Los electrolíticos y los de cerámica. Los de cerámica no tienen polaridad. Los electrolíticos sí. Aquí en este caso es un electrolítico. Tiene una polaridad aquí. Ok, este componente, ¿qué sería? Se supone que son los transistores. No, ahí sí no hay ningún transistor. Ya. Ya fallaron. El circuito integrado que estamos analizando es este, ¿eh? Este es el LM386. Trae dos circuitos, dos capacitores, uno de 250 micros y otro de 0.05 microfaradios. ¿No? Esta es una aplicación típica. Este circuito lo que está haciendo es amplificando una señal de entrada. Y este componente, que dice aquí 10K, si es 10K o 10 kiloohms, ¿a qué hago referencia? A una resistencia. Ajá, pero tiene una flecha aquí. Es entonces Todos no. los dispositivos, todos los componentes que ustedes vean con una flecha, quiere decir que son variables. Entonces, esta es una resistencia variable que varía desde 0 ohms hasta 10,000 ohms. Por eso está este símbolo aquí. Entonces, yo aquí le doy la ganancia, le doy como que el volumen que yo quiero tener. Y este integrado lo que hace es amplificar la salida de audio, la manda por el pin número 5, pasa a través de un filtrado. El filtrado me sirve para eliminar frecuencias indeseables y entonces genero la salida, ¿no? Aquí yo le puedo poner un jack de audio, una entrada, como si fuera a ponerle unos audífonos. Le pongo aquí la entrada de ese jack y entonces pasa a través de este amplificador y ya obtengo el audio. Este es el circuito, digamos que la aplicación del circuito básica. ¿Qué otra aplicación tenemos de este circuito? Déjenme ver, aquí tenía otra. Estos son diferentes diseños para, dependiendo del tipo de ganancia que ustedes quieran a la salida. Cuánta ganancia quieren a la salida es el tipo de diseño que se va a emplear con ese integrado. Este es para bajos. Este es un oscilador de onda. Este es un amplificador para radio AM. Ya aquí vienen algunos otros dispositivos. Por ejemplo, aquí esta se le llama antena de ferrita. Es una bobina que me va a generar una inducción para la señal que yo le estoy inyectando. Este es ya la parte física de ese circuito integrado. Y bueno, ¿cómo los identifico? Las partes que llevan cada uno de los pines. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que quiero que ustedes identifiquen de los tres circuitos integrados que realicen. Físicamente es esta pieza, miren, aquí está. Esta pieza es el integrado. Sí, y así viene el empaque, ¿no? Y vean que toda la fabricación de estos integrados, pues tiene que ver con un diseño, ¿no? Desde cómo se va a fabricar, el largo de los pines, el área en donde va a estar la parte del soldado, cuánto van a medir. Y este dispositivo tiene un soldado que se le llama de tipo superficial, es decir, ya ni perforan. No sé si ustedes llegaron a perforar o todavía ni han hecho ese tipo de prácticas, pero se perforan sobre las tablillas metálicas y bueno, yo en tercer semestre lo hice. ok. Sí les tocó ¿sí les tocó todavía hacer este tipo de prácticas?
Sí, pero no era como que así con No los, exactamente. con Bueno. los Solo era hacer un integrados circuito y imprimirlo y así. Ya, ok. y ponerle las resistencias. Muy bien, eso que hicieron es un circuito básico. Este tipo de circuitos ya requieren de una características interesantes en el armado y en el soldado, porque son de soldado superficial. Y todo esto es, bueno, parte de la ingeniería del diseño de estos circuitos integrados. Y ya, finalmente ahí se termina. Entonces van a ustedes revisar por lo menos 3 circuitos del teléfono que desarmen para identificar las partes como las vimos ahorita en el video, ¿no? Les voy a poner este video que vimos nada más como para que lo tengan de referencia. Y hay otro video, déjenme, se los copio de una vez, aquí en el Teams. Y está y les voy a poner otro, que es el... Hay que tener mucho cuidado en dónde se encuentran los tornillos. Generalmente los tornillos van en este es el que les voy a dar, despiece de teléfono fijo. Muchas veces los tornillos puros antojos. Ok, les decía, los tornillos muchas veces van en estas gomitas y a veces no encontramos dónde están, hay que quitar las gomitas, dependiendo del teléfono que traigan. Entonces, se los voy a poner como referencia también por cualquier duda que ustedes pudieran tener. Listo, esta actividad, chicos, va a ser para la siguiente semana. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Simón. Simón. ¿Quién dijo Simón? Perdón. Entonces, el próximo viernes, Alexia. Sale, chicos, para el próximo viernes suben esta actividad. Ya se las publico como tarea en el Teams, ¿no? Ok, bueno, dudas, preguntas. Les voy a subir el documento completo porque efectivamente nada más tiene las primeras hojas. Gracias, profe. No, ninguna duda. No hay dudas, profe. Creo que aprendí Todo más bien, en todo su bien. clase de ahorita sobre los componentes de circuitos Que que en en un el de semestre. mecánica analógica. Sí, vamos a estar viendo por ahí varios circuitos y les voy a tratar de enseñar a identificar, a medir para qué sirven, cómo se emplean, dónde se usan, etcétera. Eso les da mucho valor porque tienen idea para qué están haciendo las cosas, si no, ni idea, luego tienen en dónde se ocupan, ¿no? Pues sí. Muchas gracias, profe. Chale, chicos, bueno, hasta aquí le dejamos la clase y nos vemos el día